Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. El Centro de Atención Temprana va a dejar de estar en el centro cívico. A partir de la primavera tendrá un edificio propio. El Centro de Atención Temprana a la Infancia se ocupa de las necesidades especiales de la población que tiene entre 0 y 3 años sobre todo, aunque puede atender población infantil y juvenil de más edad. El servicio se viene prestando en el Centro Cívico de la Plaza de España con solvencia, aunque ahora se podrá prestar con más eficacia sin interferir con otros colectivos. Supone cierta intimidad, supone también el no tener los pasillos con actividades, porque al final estamos en un centro cívico y un centro cívico sirve pues para hacer talleres, actividades, encuentros, asociaciones y demás, y nosotros estamos un poco ahí colocadas en medio. Entonces el tener un centro propio pues es eso, también la privacidad por parte de las familias que vienen al servicio, el no tener jaleo en los pasillos. No comparte su uso con otros recursos efectivamente municipales, sino que está destinado a que no haya, como ha ocurrido en alguna ocasión, no solo por los pasillos, sino todos hemos visto en la misma puerta del centro cívico, familias esperando, sino que es un uso solo y exclusivo para ello. Además, un recurso que es muy demandado. La alcaldesa visitaba las obras acompañada por la concejala de Bienestar Social, Patricia Benito, y personal técnico del Departamento de Servicios Sociales. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas forman el equipo profesional que trabajan en el Centro de Atención Temprana, que ahora se trasladará a la calle Marqués de Mudela, en el edificio donde antes estaba la guardería El Tobogán, el Centro de Atención a la Infancia que se trasladó a su propio edificio en el barrio Ciudad Jardín. Por lo tanto, intentamos, lo mismo que hemos hecho con los colectivos, también con la propia prestación de servicios, que cada vez que desocupamos un lugar para mejorar el servicio que lo estaba ocupando, que lo estaba utilizando, no dejarlo vacío y no dejarlo sin uso, sino que todos los edificios municipales estén al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas. La adaptación del edificio para mejorar su confort y la intimidad supone una inversión de 100.000 euros. Actualmente atiende a 170 familias de toda la comarca y el año pasado eran 230. Las obras están ya bastante avanzadas. Y darles la bienvenida a las familias, que preguntaba un medio, ¿cuándo va a ser posible? En esta primavera. A mí sabéis que no me gustan las fechas porque las fechas son una cosa que nos persiguen siempre a los políticos y entonces pues es más o menos la aproximación que tenemos, la previsión de que en primavera empiecen ya aquí a prestar sus servicios. Como la primavera no termina hasta junio, pues todo ese margen tenemos. Esperemos que sea más a principios que a finales de la primavera, pero vamos, será en las próximas semanas. El centro cuenta con espacios para fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, estimulación, apoyo familiar y valoración. Y en el futuro podrá aumentar sus dependencias porque el edificio de Marqués de Mudela cuenta con un patio de 100 metros cuadrados. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar del hidrógeno verde. Hemos escuchado además noticias que son muy interesantes y muy importantes, como por ejemplo que este fin de semana pasado en la cumbre alemana-francesa hemos escuchado que la propia Alemania se incorpora a lo que ya estábamos escuchando que se está haciendo con nuestro país y Francia. Es un conducto o un gasoducto, no lo sé muy bien, que se llama H2Med y que ahora también Alemania va a formar parte. En fin, muchas noticias que nos llegan y mucho sabemos y hemos escuchado acerca de las energías renovables, pero realmente ¿sabemos algo sobre esto? Bueno, pues en Alcázar de San Juan, como ya sabemos, se está formando, se está creando una planta de hidrógeno verde. Está a cargo de esta planta un alcazareño con una gran trayectoria y un gran currículum acerca de estas energías renovables, que es Fernando Román, y está con nosotros hoy en este tiempo de noticias. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. La primera pregunta es exactamente esa. ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de hidrógeno verde? Bueno, pues es una de las grandes oportunidades para nuestra sociedad y en particular Europa, que está buscando una alternativa a los combustibles fósiles. O sea, nuestra dependencia energética viene dada pues, con el uso del petróleo y con el gas natural. La pandemia y la actual guerra de Ucrania
pues ha dado el pistoletazo para que finalmente los gobiernos europeos y fundamentalmente también liderados por la propia Comisión busque una solución lo antes posible para dejar esta dependencia de lado, ¿no? Y una de las más importantes que se ha puesto encima de la mesa es el hidrógeno verde, pero el hidrógeno verde no nos lo encontramos como podemos encontrarnos el carbón o cualquier otro material. El hidrógeno verde o el hidrógeno está fundamentalmente, lo podemos encontrar en el agua, donde está unido a una molécula, a otra molécula, a otro gas que es el oxígeno, y bueno, lo que tenemos que hacer es separarlo y utilizar el hidrógeno como vector energético. Entonces, para poder separar este hidrógeno del agua y obtener las dos moléculas, vamos a utilizar energía renovable. Por eso viene el nombre de hidrógeno verde o renovable, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos que decir y explicar qué significan las energías renovables en nuestra comunidad. Yo recuerdo de ser uno de los primeros en desarrollar una pequeña planta que entonces era muy importante en la Alameda, de energía solar fotovoltaica, eran 87 kilovatios, y actualmente estamos viendo grandes plantas solares fotovoltaicas que se están construyendo en nuestro municipio y alrededores, ¿no? De 100 megavatios y mayores, ¿no? Y esto lo que nos está dando evidentemente es ese inicio de independencia a utilizar centrales de ciclo combinado, que está quemando actualmente gas, y es la que nos está ocasionando los precios tan elevados que los habitantes, pues, los consumidores, pues estamos pagando, ¿no? Entonces el hidrógeno lo que viene a hacer es utilizar toda la energía renovable posible, de origen eólico y solar, la almacenamos y después la ponemos a disposición de la sociedad para que pueda consumirla bueno, pues directamente o a través, como se va a hacer ahora mismo, en mezcla con el gas natural. Pero, Fernando, por ejemplo, las personas que ya en Alcázar San Juan, lo digo porque afortunadamente se ven muchos tejados con placas solares, ya sabemos un poco lo que funciona y cómo funciona. Sin embargo, con este nuevo carburante, por llamarlo de alguna manera, no sabemos muy bien cómo podemos hacer para acondicionar nuestra casa y para utilizarlo, porque una de las novedades que tú y esta planta de Vitale y Barataria que se está instalando es que nos va a permitir que podamos ya consumir los alcazareños, alguien más también, pero nosotros también, esa energía procedente del hidrógeno verde. ¿Cómo debemos preparar nuestras casas para que esto suceda? Bueno, el hidrógeno, inicialmente en nuestras plantas, lo que va a hacer va a ser primero Vitale, que es la planta que está actualmente en construcción. Es una planta de 10.000 kilovatios electrolíticos. El electrolizador es la máquina que vamos a utilizar para producir el hidrógeno. O sea, por un lado va a entrar el agua y por otro lado vamos a usar la energía eléctrica de origen renovable, especialmente fotovoltaico y eólico. En esta máquina lo que vamos a hacer va a ser disociar los dos gases. El oxígeno, que en este caso en Vitale lo vamos a echar a la atmósfera, por lo tanto es una medida positiva medioambientalmente, estamos enriqueciendo esta atmósfera con oxígeno. Y el hidrógeno, pues lo vamos a utilizar en para varias vías de uso. Una es, lo vamos a inyectar en la red de Alcázar, en un porcentaje muy pequeñito. Actualmente la regulación nos permite hasta un 5% del volumen total de gas que se está consumiendo. Por lo tanto, los alcazareños empezarán a tener hidrógeno verde en el gas que están utilizando. No tienen que hacer ningún tipo de modificación en ninguno de los equipos. O sea, la mezcla es tan pequeña que bueno, los equipos domésticos, como calderas, etcétera, actualmente están preparados para poder contener un máximo de hasta el 30% de hidrógeno. Por lo tanto, no hay que hacer absolutamente nada. Lo que sí nos va a enseñar este tipo de aplicaciones en este momento es ir aprendiendo
cuáles son y en qué momento se van a tener que ir reemplazando distintos equipos para que vayamos aumentando el consumo de hidrógeno en unos mayores volúmenes. Otra parte de hidrógeno la vamos a utilizar en industrias, que ya también están interesadas en incorporar el hidrógeno para ir sustituyendo el consumo de gas natural. Y otra importante es en movilidad. Ahí es el uso directamente del hidrógeno, como has comentado, como combustible en coches, autobuses. Actualmente se están trabajando en proyectos en Madrid y en Castilla-La Mancha, donde pues ya existen en el mercado estos vehículos y que se van a traer a nuestro país para que podamos verlos en las calles. El uso de este hidrógeno en un vehículo es muy sencillo, es un vehículo eléctrico inicialmente, al que se le ha cortado el cable. El fabricante ha metido una pequeñita caja que se llama pila de combustible, unos depósitos de hidrógeno, y lo que se va a hacer en esa cajita es el proceso inverso que se produce en nuestras fábricas cuando queremos producir el hidrógeno. El hidrógeno se va a mezclar con el oxígeno del aire, va a producir electricidad, con esa electricidad se va a mover el vehículo y como residuo vamos a tener vapor de agua, con lo cual estamos diciendo que abarcamos una perfecta economía circular. Partimos del agua y volvemos otra vez a convertir ese hidrógeno en agua. Fernando, uno de los planteamientos o uno de los problemas que nos estamos haciendo mientras escuchamos es, ¿y tenemos suficiente agua en La Mancha y en Alcázar de San Juan para poder generar un elevado número de hidrógeno verde? Permíteme que no controle las medidas que usáis, pero más o menos. Sí, vamos a ver, eso es un poco evidentemente mi función dentro de Finis, como director de estrategia, es la de planificar a nivel nacional las distintas plantas de distribución, que son plantas de capacidades aproximadamente como Barataria, y evidentemente tenemos que localizarlas en puntos donde la demanda de agua sea aceptable. Las futuras grandes plantas de producción de nuestro país, de varios miles de megavatios, estas plantas se van a construir en la costa. Se van a construir en la costa, van a llevar en paralelo también el diseño de plantas desaladoras y ahí evidentemente pues van a obtener una parte de la materia prima, que es el agua, y la energía renovable vendrá de las distintas plantas que desde el interior se van a tener que ir construyendo, tanto fotovoltaicas como eólicas, para alimentar esas futuras plantas y poder tener grandes cantidades de hidrógeno, que en ese momento pues una parte será para autoconsumo de nuestro país, que no tenemos que perder ese horizonte. O sea, si tenemos una gran ventaja como país o como región, que es la de la producción de un combustible, un gas renovable como es este, pues aprovechémoslo para consumirlo primero nosotros y evidentemente después vamos a participar en esa exportación de gas al centro de Europa. Hablemos también de coste, porque eso es importante. ¿Es muy caro el producir este hidrógeno verde o...? Porque la ventaja con el medio ambiente es evidente, pero a la hora de pensar en las financiaciones, ¿es muy caro o es rentable? Pues vamos a ver, actualmente la financiación de este tipo de proyectos se realizan pues, con fondos propios. Finis, que es una compañía, se constituye como una compañía francesa, sus principales socios son franceses, que vienen de la transición energética y ecológica en Francia. En las distintas ampliaciones de capital que estamos realizando se están incorporando capitales de otros países y españoles. O sea, podemos decir que Finis es una compañía europea, ¿no? Evidentemente vamos a tener que construir todas estas plantas inicialmente con estos fondos propios, porque la banca comercial pues, no entiende todavía el sector. Con el paso del tiempo, cuando vea cómo se produce el hidrógeno y cómo se comercializa el hidrógeno, pues entrarán a financiar, ¿no? Entonces, es complicado en este momento, lo tenemos que hacer con esa figura, y que lo mismo que si vamos a comprar un coche y llevamos nuestro dinero en el bolsillo.
Luego, cuando todo evoluciona, pues iremos al banco a pedir un crédito para poder construir más plantas, ¿no? Entonces, bueno, el precio del hidrógeno, ¿será caro o será barato? La Comisión Europea se ha dado cuenta de que, dependiendo del exterior, de los productores de petróleo y los productores de gas, nos pueden poner el precio que ellos quieran. Por lo tanto, vamos a tener que pagar el precio que ellos quieren. Autoproduciendo nuestra propia energía, eso cambia. Evidentemente tiene que ser un sector competitivo, que aumente sus capacidades de producción, y esto lo que va a representar es que vayan bajando sustancialmente los costes de producción y que sean incluso más económicos que el combustible o la energía que estábamos usando, tanto para nuestros vehículos como para nuestras casas para calentarnos o nuestras fábricas, antes de la pandemia. No sé si esa referencia nos sirve, ¿no? Por lo que tengo entendido, Alcázar de San Juan estaría ya utilizando ese hidrógeno verde en el primer trimestre de 2024. Es decir, estamos a nada de que nuestra localidad se convierta, además, en la primera ciudad de España casi en consumir lo que produce, y esto casi es no solamente a nivel España, es que es también un poco a nivel Europa, incluso a nivel Francia. Fernando, ¿cómo ha sido posible que seamos punta de lanza en esta ocasión dentro de una energía tan novedosa como el hidrógeno verde? Bueno, este proyecto Vitale, es una muestra de una colaboración público-privada. Evidentemente, si no hubiera habido una apuesta por parte de la Consejería de Economía en su momento, pues difícilmente podíamos haber tramitado este proyecto. Llevo trabajando en el hidrógeno en torno a unos 11 años. No ha sido posible antes porque la energía eléctrica producida por las renovables no tenían el precio adecuado para poderlo aplicar para producir este hidrógeno. La tecnología de la fabricación de este hidrógeno, los electrolizadores, tampoco tenían el desarrollo suficiente para poder dimensionar este tipo de plantas industriales. Hay que decir que Vitale tiene sus autorizaciones desde febrero del 18 y hemos empezado prácticamente hace un año y medio a conocer lo que puede representar el hidrógeno verde en nuestro país y en Europa. El que Finis haya lanzado la construcción de Vitale, que en este momento ya estamos en construcción, o sea, hicimos un evento de primera piedra el pasado 4 de noviembre, bueno, pues ya se han comprado los equipos principales, que tardan muchísimo tiempo en fabricarse, tanto los electrolizadores como compresores, equipos especiales. Bueno, pues vamos a ver en el mes de abril seguramente ya los movimientos de obra civil. Hay que decir que los edificios, por su tipo de construcción, pues prácticamente en un mes están levantados. Otra cosa es el realizar las instalaciones mecánicas, eléctricas, etcétera. O sea, por ejemplo, la subestación que tenemos al final del polígono, ahí Unión Fenosa Distribución ya está trabajando en las instalaciones que necesitamos interconectar con nuestra fábrica de Vitale. Entonces, bueno, pues la primera programación, que actualmente no nos estamos desviando mucho, es que a finales de este año esté la planta prácticamente construida, entraríamos en un periodo de pruebas, hay que probar todos los equipos, todos los sistemas de seguridad, etcétera, y a finales del primer trimestre del año que viene podríamos decir que estamos en operación, nos podemos declarar en operación comercial y empezar a fabricar hidrógeno y a suministrar a los distintos mercados que, bueno, pues ya están comprometiendo este gas. Y nosotros, pues eso, volvemos a lo mismo, la suerte de tenerte a ti, alcazareño de pro, que estás en este proyecto y que nos vamos a poder aprovechar antes que el resto de España y de Europa, ¿verdad? Sí, porque es un proyecto que está muy vigilado por parte de las autoridades de la Comisión Europea, por ser un proyecto pionero, un proyecto de punta de lanza,
Es el proyecto que a nosotros evidentemente nos va a dar esa curva de aprendizaje para que después Barataria sea un proyecto totalmente exitoso como Vitale, pero evidentemente con otros volúmenes, y por lo tanto, bueno, pues es una oportunidad para nuestras generaciones, nuestras futuras generaciones, porque les está dando una señal de que existe buenas opciones de puestos de trabajo, no solamente en las propias plantas de producción, sino en todo lo que va a rodear el sector del hidrógeno. Es una revolución, es la cuarta revolución industrial en Europa, y por lo tanto, bueno, pues también hacia la sociedad que puedan empezar a ver y a palpar que se está trabajando en ir cambiando la situación actual, de usar esos combustibles fósiles, de emitir esa cantidad de CO2 a la atmósfera y otros gases. O sea, un ejemplo, estas dos plantas cuando estén funcionando van a evitar tanta cantidad de CO2, que son como 144.000 toneladas de CO2, que para poderlas disipar necesitaríamos como 225 parques nuevos. O sea, nuestros oyentes saben la dimensión que tiene nuestro parque, nuestro pulmón, es nuestro pulmón de nuestra ciudad, ¿no? Pues estaríamos sembrando, o plantando, mejor dicho, 224 parques nuevos para evitar, y ya maduros, como los que están ahora mismo, para evitar esas emisiones que esa cantidad de energía estarían produciendo en centrales térmicas. Yo creo que son similitudes interesantes para que nuestros oyentes puedan entender la magnitud de los proyectos que se están ejecutando. Una suerte, Fernando, tenerte, y muchísimas gracias por habernos venido a contar pues esto que está ahí, que todos los hemos visto, los hemos escuchado, pero que realmente no sabíamos muy bien de qué se trataba. Creo que con tu aportación lo hemos visto más claro. Muchas gracias y felicidades. Pues muchísimas gracias. La verdad es que los medios de comunicación sois la herramienta más importante para que la sociedad pueda entender qué es lo que se está haciendo, pueda saber qué pasos se están llevando, y que, bueno, pues en este caso en Alcázar de San Juan, pues que somos una punta de lanza en un sector que se está hablando en toda Europa. No sé. Gracias. A vosotros. El presidente Emiliano García Paje feliz ante la decisión del Consejo de Ministros en alusión a la cuenca del Tajo. El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha dado el visto bueno a los 12 planes hidrológicos que incluyen la creación de un nuevo concepto, el agua necesaria para mantener los valores ecológicos necesarios para la supervivencia de los ríos. Una vez que se apruebe el plan del Tajo, entrará en vigor la subida escalonada de los caudales ecológicos, que pasará de 6 a 7 metros cúbicos por segundo en la zona de Aranjuez durante los próximos 3 años. Así se fija un caudal por primera vez para el Tajo, el río más grande de España. Hoy se ha producido una decisión histórica. Ya sé que utilizamos muy a menudo esta expresión, pero ciertamente son muchos años, muchísimos, muchas veces, muchas ocasiones, muchas oportunidades las que se han ido perdiendo o quedando en el camino. Por tanto, sí, es una decisión importante, porque obviamente significa muchas cosas, pero una fundamentalmente, y es que el Gobierno de España ha decidido, coherentemente con las leyes, con las directivas europeas y además con las sentencias que entre todos hemos conseguido, ha decidido claramente operar hoy una decisión trascendente para todos. Una decisión trascendente para todos, ha apuntado al tiempo que ha indicado que el Tajo va a tener un caudal mínimo, ya que era el único río de Europa que no lo tenía. Esta decisión se ha tomado en respuesta a las sentencias favorables y al esfuerzo y la perseverancia de los castellano-manchegos. Hasta aquí nos hemos ganado el derecho de fijar un suelo estable para la negociación y para el acuerdo. Pero evidentemente aquí no acaba todo. No acaba todo porque, entre otras cosas, España entera, el planeta diría, estamos a expensas de la evolución ambiental
que, lamentablemente para todos, no va en la dirección de que cada vez nos sobre más el agua, más bien al contrario. Por lo tanto, desde esta lógica les quiero dar las gracias al Gobierno, por supuesto, a todos los colectivos que nos han apoyado, incluso algunos que lo han hecho de una manera, si quieren ustedes, renqueante, a un acuerdo firmado en su momento que no resume ni mucho menos toda la batalla, pero que significaba al menos un mensaje claro y nítido de que esta tierra no pasaba por todo. A este respecto, ha recordado que tanto en la primera como en la segunda toma de posesión como presidente de la comunidad autónoma, juró defender los intereses de esta tierra. En la primera ocasión que fui presidente y en la segunda, juré lo mismo, que es defender los intereses de esta tierra, siempre, obviamente, dentro de la Constitución y siempre dentro de las leyes. Y defenderla por encima de los intereses de cualquier partido político, incluso en el que milito. Esto que se dice fácil es muy difícil realmente de mantener en el día a día. Y yo creo que son muchos los desvelos que todos los que estamos aquí, y muchos más, obviamente, nosotros hoy los representamos, hemos ido teniendo en el devenir de todo este proceso. Por tanto, sí, estamos simple y llanamente haciendo honor a la promesa que le dimos a los ciudadanos de anteponer los intereses reales, que son intereses clarísimamente generales, a cualquier interés partidario o muy específicamente electoral. El presidente de Castilla-La Mancha ha recalcado que el caudal mínimo no significa que se convierta en el caudal máximo. El que el Tribunal Supremo, de acuerdo con las directivas europeas, que el Tribunal Supremo, de acuerdo con la legislación española, después de 15 años de pelea, terminara obligando a fijar un mínimo en el río, no significa bajo ningún concepto que el mínimo se convierta en el máximo. A lo mejor alguien piensa que con un límite en el río nosotros podemos, como habitantes de esta tierra, renunciar a que el río lleve el agua que la naturaleza le otorgue. Bajo ningún concepto. No se pueden topar los ríos. Se les puede poner mínimos, como han hecho con todos los ríos de Europa. Pero evidentemente nosotros no contemplamos el mínimo como el máximo. Por su propia definición, es solo el mínimo. El presidente comparecía acompañado por el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez, y los alcaldes de los municipios ribereños. El Racing de Alcázar sumaba una nueva victoria y esto le da opción a subir a Tercera División. El Racing de Alcázar lograba el pasado fin de semana, en la 15ª jornada de Liga, su quinta victoria consecutiva en un pabellón Antonio Díaz Miguel lleno y en medio de un magnífico ambiente de fútbol sala. Los alcazareños se imponían por 5-3 al segundo clasificado, el Foncair Daimiel, que como siempre no puso las cosas nada fáciles a los rojiblancos. El partido fue como se preveía, muy buen ambiente en las gradas con numeroso público animando a sus respectivos equipos, mucha intensidad y emoción de principio a fin. El Racing hizo la que probablemente ha sido su mejor primera parte del campeonato. Álvaro Muela puso el primero a los 4 minutos y Alberto firmaría el 2-0 a los 11. Daimiel recortaba distancias por mediación de Johnny. El ritmo era frenético y sería Jaime Gómez quien volvería a aumentar la ventaja local. El guardameta visitante detuvo un doble penalti a Diego Carpio y en la siguiente acción, tras un contraataque, Daimiel pondría el 3-2 con el que se llegaba al descanso. Arrancaba la segunda mitad y con tan solo 48 segundos de juego, el conjunto visitante ponía las tablas en el electrónico. Pero los alcazareños supieron reaccionar e imponerse gracias a los goles de Vicente y Musta. Con esta importantísima victoria, el conjunto rojiblanco acaba la primera vuelta de la competición inmerso en puestos de ascenso a la Tercera División. Su próxima cita será de nuevo en casa, recibiendo al Talavera este sábado a partir de las 5 de la tarde.
Y terminamos y lo hacemos con la información meteorológica y nuestro agradecimiento a que estén un día más con nosotros aquí en Mancha Centro Televisión, Alcázar de San Juan. Feliz día, hasta mañana.